Entre las laderas de los Andes, a 500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una gran metrópolis. A menudo está cubierta por el smog atrapado entre las montañas. Una ciudad fundada hace más de 500 años y que casi se quemó por completo en su primer año. Hoy en día alberga a más de 6 millones de personas, cada tercer habitante del país. Más de 90 terremotos sacuden esta zona cada año. Algunos apenas se perciben, otros cambian el aspecto de sus calles para siempre. Y bajo esas calles se encuentran capas que guardan la verdadera historia de Santiago. Hoy descubrirás quién desapareció para siempre en el sótano de una misteriosa casa que se esconde bajo el Palacio Presidencial. Es cierto que las momias aquí son más antiguas que las egipcias. Y lo más importante, ¿qué hay debajo de Santiago? Comenzamos nuestro viaje subterráneo en pleno corazón de Santiago, el Paseo Ahumada. Esta es una de las principales calles peatonales de la capital. No muy lejos de aquí discurría el Capac Ñan, la vía principal del antiguo imperio Tahuantinsuyo. Cruzaba los Andes y conectaba las regiones más importantes del antiguo estado. Posteriormente, los conquistadores españoles llegaron y construyeron aquí una ciudad. Actualmente es considerada la zona más cara y prestigiosa para bienes raíces comerciales en Chile. Alberga oficinas bancarias, boutiques e instituciones gubernamentales. Ahora alejémonos un momento y vayamos a una carretera normal. Nada especial a primera vista. Asfalto gris con autos pasando a toda velocidad. Pero miremos más a fondo. La capa superior es de hormigón asfáltico caliente, una mezcla de piedra triturada, arena, polvo mineral y betún. Justo debajo, a una profundidad de unos 5 centímetros, se puede aplicar una capa adhesiva especial, junto con un material de refuerzo, una malla resistente de fibra de vidrio con betún y una base de tela. Esta estructura aumenta la durabilidad de la carretera. Soporta el peso de los vehículos y no se agrieta ni siquiera durante temblores subterráneos. Es una región sísmicamente activa. Las carreteras no solo deben ser resistentes, sino también flexibles. Un poco más profundo, hasta 10 centímetros, se encuentra la capa de nivelación. Es más gruesa y contiene áridos más gruesos. Aún más abajo, alrededor de los 15 centímetros, se encuentra la base de grava y arena. De 15 a 30 centímetros bajo tierra se encuentra lo que permite que las calles de Santiago resistan el peso, el paso del tiempo y los terremotos. Un denso colchón de piedra triturada. En las vías con tráfico pesado, se añade una capa estabilizadora de cemento. Esta constituye esencialmente la cimentación de la calle. En esta misma capa, también se pueden encontrar elementos del sistema de drenaje, tuberías y canales. Son vitales ya que Santiago se encuentra al pie de los Andes, donde los manantiales de montaña fluyen casi continuamente. Si estos flujos no se canalizan adecuadamente, el agua comienza a erosionar el suelo, destruir los cimientos y, literalmente, arrastrar la ciudad desde abajo. Además, en algunas zonas, se puede colocar geotextil entre las capas, cuyo material evita que las capas se mezclen. Sigamos excavando hasta los 45 centímetros. A esta profundidad, se pueden encontrar cables de baja tensión, siempre que la zona no tenga tráfico vehicular. Normalmente, se trata de líneas que alimentan el alumbrado público, enchufes, pequeños equipos, publicidad exterior y semáforos. A 50 centímetros bajo tierra encontrarás gasoductos. Son tuberías estándar que abastecen de gas a edificios residenciales. A mayor profundidad, aproximadamente a 1 metro, se instalan cables de alta tensión y líneas de comunicación de fibra óptica.
Estos se extienden a lo largo de rutas estrictamente designadas, con distancias específicas de edificios y otras tuberías. La normativa exige una distancia mínima de 0,5 a 1 metro para las tuberías de agua y de hasta 2 metros para los gasoductos. Estos cables suelen tenderse directamente en el suelo, pero en zonas más complejas se colocan dentro de conductos de protección especiales. A 1,1 metros o menos se encuentran las tuberías de suministro de agua que llevan el agua a las casas. ¿Por qué a tanta profundidad? Primero, es más seguro. Una excavación aleatoria con una pala no las alcanzaría si alguien decide excavar sin consultar el plano del terreno. Segundo, debido al clima. En invierno, las temperaturas en Santiago pueden descender por debajo del punto de congelación. No ocurre a menudo, pero es suficiente para congelar el agua en las tuberías. Por lo tanto, las tuberías principales se instalan a mayor profundidad, donde ni siquiera la escarcha puede alcanzarlas. Justo debajo de las tuberías de agua, a unos 1,2 metros, se encuentra el sistema de drenaje pluvial. En algunas zonas puede alcanzar una profundidad de hasta 2,5 metros. Este sistema protege a Santiago de las inundaciones cuando llueve. En invierno, no es raro que la ciudad reciba la lluvia de un mes entero en un solo día. Entre 53 y 68 milímetros en la temporada de lluvias. Si el agua no tiene a dónde ir, se producen inundaciones. Por eso, los desagües pluviales de Santiago son profundos y tienen amplia capacidad. A una profundidad de 2 metros se encuentra el sistema de alcantarillado municipal. Las aguas residuales fluyen por tuberías hasta la planta de tratamiento más cercana. El agua filtrada finalmente llega al río Mapocho y desde allí se dirige a los campos para riego. A esta profundidad termina la infraestructura de servicios públicos de la ciudad. Pero más allá de tuberías, cables y conductos, los primeros metros bajo Santiago esconden algo mucho más fascinante. Hasta 3 metros bajo la superficie de la capital de Chile se encuentran fascinantes hallazgos arqueológicos. Aquí necesitaremos adentrarnos brevemente en la historia. ¿Cómo imagina la mayoría de la gente la fundación de Santiago? 1540. Los españoles llegan al lugar de la futura capital. La ciudad se construye desde cero. ¿Desde cero? Los archivos de la ciudad de Santiago conservan un documento oficial que menciona un edificio de piedra que ya se alzaba donde se alzaría la futura ciudad. De gran tamaño y con varias habitaciones, se asemeja mucho a un tambo, nombre que los incas usaban para las posadas de camino y los centros logísticos. Eran como pequeñas ciudades dentro de ciudades, con almacenes, alojamiento, caminos y centros de comunicación. ¿Qué significa esto? Que los españoles no construyeron Santiago desde cero. Bajo el centro de la capital de Chile se encuentra otro asentamiento, aparentemente enterrado bajo nuestros pies, Inca, olvidado, pero aún no completamente desaparecido. Los hallazgos arqueológicos confirman que este fue alguna vez un centro en pleno funcionamiento del Imperio Tahuantinsuyo. Aquí está la catedral. Se encuentra junto a la plaza principal. En 2015, comenzaron las obras de reconstrucción en el patio del edificio. Al excavar un pequeño hoyo, los trabajadores encontraron una extraña mampostería de piedra. Las rocas eran redondeadas, lisas y colocadas de una manera especial. Este diseño ayudó a distribuir mejor las ondas de choque de los terremotos, evitando el colapso de la estructura. Se trata de una antigua técnica de construcción inca, una sofisticada solución de ingeniería utilizada por este antiguo pueblo hace siglos. Por otro lado, la catedral, construida por colonos, al no ser diseñada originalmente para resistir terremotos, tuvo que ser reconstruida adecuadamente tras múltiples derrumbes y reparaciones. Imagínate, las estructuras incas fueron demolidas y se construyó la catedral en su lugar. Al final, la ingeniería inca demostró ser mucho más avanzada
Y esa no es la única evidencia que sugiere que este sitio fue alguna vez un centro administrativo del antiguo imperio. En la década de 1970, cuando Santiago comenzó la construcción de su sistema de metro, los trabajadores comenzaron a desenterrar cerámica inca con regularidad. Esta incluía platos pintados, bandejas, cántaros y aríbaloi, vasijas redondas de cuello estrecho. Algunos objetos eran completamente únicos, como los objetos funerarios, urnas, esferas, cuencos, todos con adornos característicos de Cusco, la capital del imperio Tahuantinsuyo. Y había cientos de hallazgos similares, todos ubicados justo debajo del asfalto. Los arqueólogos confirman que los incas no solo comerciaban aquí, sino que almacenaban suministros, distribuían recursos y construían viviendas. Es muy probable que este fuera un centro administrativo. Y aquí hay otro dato que apunta a una presencia inca histórica. En 1947, a las afueras de Santiago, en el distrito de La Reina, un equipo de arqueólogos desenterraron una tumba a una profundidad de unos 2,5 metros. Descubrieron 2 tumbas incas junto con cerámica y restos animales. Pero no se trataba de un entierro cualquiera. Según el artículo Mapocho Incaico, las tumbas no pertenecían a plebeyos, sino a miembros de la élite gobernante. Lo más probable es que se tratara de la familia de Quilicanta, el hombre que gobernó esta parte del imperio. Pero aquí está lo interesante. Nadie conoce aún el nombre real de este asentamiento. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que la ciudad era un enlace clave entre la capital y otras regiones del imperio. El suelo bajo Santiago alberga los restos de la nobleza inca, y a pocos kilómetros de distancia, casi a la misma profundidad, se revela otro capítulo de la historia. Aproximadamente 2 a 3 metros debajo de Santiago se encuentra la sección subterránea de uno de los edificios más queridos e históricos de la ciudad, la Posada del Corregidor. El edificio se encuentra en la calle Corregidor Sañartu, en pleno corazón del casco antiguo, con balcones sostenidos por ménsulas finamente talladas, portones macizos, tejado de tejas y una columna de piedra rosa en la esquina. Es hermoso y evocador. Pero, ¿qué hace a este lugar realmente extraordinario? La casa fue construida a mediados del siglo XVIII y ha sido objeto de numerosos cambios a lo largo del tiempo. En la década de 1830, sirvió como salón de baile donde se celebraban veladas bohemias, bailes y lecturas de poesía. En el siglo XX, el edificio fue restaurado varias veces y finalmente se convirtió en un centro cultural con exposiciones periódicas. Pero en 2010, un fuerte terremoto sacudió Chile y Posada del Corregidor se vio gravemente afectada. Aparecieron grandes grietas en las paredes del segundo piso y las puertas se deformaron. El edificio se cerró y, unos años después, comenzó una restauración a gran escala. El proyecto costó casi 100 millones de pesos chilenos, unos $170,000 estadounidenses al tipo de cambio de 2013. Los ingenieros reforzaron los cimientos, modernizaron los sistemas eléctricos y de plomería, y decidieron aprovechar el espacio subterráneo. A unos 3 metros de profundidad, crearon una moderna galería con cafetería. Una escalera de caracol con barandilla de hierro fundido conduce a ella. Salir del patio colonial da la sensación de entrar en otra época, con bóvedas de ladrillo, iluminación tenue y obras de arte local en las paredes. Es el lugar ideal para relajarse después del bullicio del centro histórico de Santiago. El edificio reabrió sus puertas al público en noviembre de 2014. Y desde entonces funciona como centro cultural y cafetería de arte. Pero al mismo nivel, debajo de Santiago, hay lugares mucho más oscuros. Lugares donde las paredes no esconden pinturas, sino gritos de terror.
A unos 3 metros bajo tierra se encuentra la parte más terrorífica de Londres 38. Desde afuera, parece otro edificio encantador en el centro de Santiago. Una casa baja de 3 pisos con una pulcra fachada de piedra clara y balcones de hierro forjado. Sin embargo, tras esa fachada se escondía una verdadera fábrica de dolor, un centro clandestino de tortura e interrogatorio. Fue aquí, al inicio del régimen de Pinochet, donde se llevaban a cabo tácticas de terror masivo. Veamos un poco de historia. Antes del golpe militar, este edificio albergaba las oficinas del Partido Socialista de Chile. Tras el golpe de 1973, se instauró la dictadura de Augusto Pinochet, y para mantener el control, las autoridades comenzaron a arrestar a cualquiera que se opusiera al régimen. Disidentes, miembros de la oposición y jóvenes activistas fueron arrojados a este centro de tortura. En la primera y segunda planta había salas donde se interrogaba, detenía y golpeaba a los presos. Pero la primera visita se realizaba en el sótano, bajo el ala norte. Este espacio, conocido como el pequeño sótano, figura en la distribución del edificio. Allí se registraba a los detenidos y se los preparaba para los interrogatorios posteriores en la planta superior. Estas paredes escuchaban los gritos más aterradores, mientras la gente caminaba afuera, sin darse cuenta de lo que ocurría adentro. Aquí torturaron a 1.100 personas. Las privaron de comida y sueño, y las obligaron a escuchar la tortura de otros. Los métodos empleados fueron horrorosos: descargas eléctricas, suspensión, asfixia con bolsas de agua, quemaduras de cigarrillos. Los testigos también recuerdan que se soltaba a perros guardianes sobre los prisioneros atados para aterrorizarlos. Algunos detenidos oían las campanas de una iglesia cercana, llamando el lugar la Casa de las Campanas. Otros simplemente lo llamaban la Silla, porque allí pasaban casi todo el tiempo. Muchos permanecían atados a una silla durante días, con los ojos vendados y esposados. Al final, 94 personas llevadas allí fueron ejecutadas o desaparecieron. 13 mujeres y 81 hombres. De ellos, 80 eran menores de 30 años, incluidas 2 mujeres embarazadas. Todos los implicados en la gestión de este centro de tortura acabaron siendo juzgados. Las sentencias más severas recayeron sobre Manuel Mamo Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta, y Miguel Krasnov, el funcionario que supervisaba la red de tortura. Juntos, fueron condenados a más de 1.500 años de prisión. Desde entonces, más de 30 agentes de la DINA han sido condenados en el caso Londres 38, con penas de entre 5 y 20 años cada uno. Y aún se siguen emitiendo nuevos veredictos por secuestro y tortura. Hoy, el edificio de Londres 38 es un lugar de memoria. Placas incrustadas en el pavimento frente al edificio llevan los nombres de quienes nunca regresaron. El sitio está abierto a todos aquellos que deseen comprender lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet. El sótano forma parte de la ruta conmemorativa. Y un poco más profundo, bajo tierra, se encuentra otro capítulo de la historia de Santiago. A unos 5 metros bajo tierra, justo en el centro de la ciudad, se encuentra una auténtica máquina del tiempo, un archivo de periódicos y microformas. Se encuentra en el sótano de la Biblioteca Nacional de Chile. Imagina sumergirte en la historia del país. Aquí se guardan millones de periódicos. Sí, millones, no miles. Ediciones de los siglos XIX, XX y XXI. Algunas de las publicaciones más antiguas e importantes del país se encuentran aquí. El Progreso de 1842. El Sufragante. Series completas de las décadas de 1850 y 1870. Desde el legendario La Aurora de Chile de 1812 hasta los boletines locales más recientes. El sótano también alberga la bóveda de El Circular, donde se guardan las ediciones impresas más valiosas. Aquí trabaja un equipo de 13 personas que atiende a más de 50.000 visitantes al año y gestionan el archivo.
Mensualmente llegan 26.000 nuevos números, revistas de moda, ediciones especiales importantes, periódicos locales. Todo llega aquí. Después, todo se cataloga, clasifica, encuaderna y se convierte en microformatos para conservarse para el futuro. ¿Qué son los microformatos? Son rollos de película negativa fina a los que se transfieren periódicos viejos mediante un equipo. La película se carga en una máquina especial similar a un proyector para su lectura. Hay 23.000 rollos de este tipo aquí, y contienen de todo, desde reportajes sobre la Primera Guerra Mundial, hasta anuncios de venta de harina de la década de 1930. En el pasado, este sitio era una imprenta. En 1929, en el sótano había máquinas de impresión y un taller de encuadernación. Aquí se imprimían catálogos, directorios y publicaciones literarias. Hoy puedes reservar una visita guiada. Es como un paseo por los titulares más importantes del país. Un recorrido literal por la historia de Chile. Desde la primera imprenta hasta las colecciones digitales actuales. La sala de lectura y la sección de microfilmes están abiertas al público. Sin embargo, la bóveda de El Circular está cerrada por motivos de conservación. Sí, en el silencio de estos archivos subterráneos descansan las frágiles páginas de la historia de Chile. Y en esa misma profundidad yace un hombre que, de muchas maneras, contribuyó a crear esa misma historia. A unos 5 metros bajo tierra en Santiago se encuentra la cripta del libertador del país. Imagina a un hombre sin el cual el Chile moderno no existiría. Bernardo O'Higgins. Sus cenizas reposan bajo la plaza justo enfrente del Palacio Presidencial de la Moneda, en un lugar conocido como la cripta de Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins nació en 1778. Era hijo ilegítimo de un funcionario colonial español. Educado en Londres y Perú, regresó a su patria inspirado por ideales revolucionarios. Organizó una milicia campesina, luchó contra los españoles, sufrió una derrota y huyó a Argentina. Años después, regresó con el ejército de los Andes, poniendo fin al régimen colonial español. En 1818, firmó la Declaración de Independencia de Chile, abrió escuelas, impulsó reformas y posteriormente asumió el poder como dictador. En 1823, dimitió ante la presión de la oposición. Curiosamente, después de eso, O'Higgins nunca regresó a Chile. Pasó sus últimos años en Perú, donde falleció en 1842. Solo después de su muerte fueron repatriados sus restos. Pero su lugar de descanso final no siempre estuvo aquí. Originalmente, sus cenizas yacían en el Cementerio General. Luego fueron trasladadas al Altar de la Patria, una estructura monumental erigida durante el régimen de Pinochet. En 2004, ese complejo fue desmantelado para construir un nuevo monumento conmemorativo. Finalmente, en 2006, su cuerpo fue enterrado de nuevo en la cripta de Bernardo O'Higgins. Se puede descender a la tumba de mármol desde la calle. A su alrededor hay paredes cubiertas de recuerdos que honran la revolución, la historia de Chile y la vida de O'Higgins. Y si descendiéramos más, descubriríamos una capa de historia aún más antigua, aunque no es un lugar fácil de descubrir. Descendemos 7 metros bajo tierra. Sí, justo debajo de la antigua aduana real yacen artefactos mucho más antiguos que la propia ciudad de Santiago. Este es el Museo Chileno de Arte Precolombino. El edificio en sí es un palacio colonial, un importante testimonio de la historia chilena. Construido entre 1805 y 1807, albergó originalmente la aduana. Posteriormente, se convirtió en sede de la Corte Suprema de Santiago. En 1970, el edificio sufrió daños a causa de un incendio. No fue hasta la década de 1980 que fue reconstruido, restaurado y transformado en un centro cultural. El museo subterráneo se divide en 2 niveles. El primer sótano alberga una exposición permanente titulada Chile antes de Chile. Aquí
se puede ver cómo era esta tierra antes de los españoles y las colonias, antes del concepto mismo de Chile. Las exhibiciones incluyen cerámica antigua, joyería, máscaras rituales, armas y vestimentas de pueblos indígenas. Todos artefactos auténticos que han resistido el paso del tiempo. Para proteger los objetos, el museo utiliza iluminación especializada mediante focos y la luz que entra únicamente por una trampilla superior. Aquí se realizan ocasionalmente exposiciones temporales. Una de las más comentadas fue El arte del desierto, que muestra los descubrimientos del desierto de Atacama. Pero la exhibición más impactante son las momias chinchorro, que se consideran las más antiguas del mundo. Mientras que las momias egipcias datan de alrededor de 3000 a.C., los chinchorro practicaban la momificación desde el 7000 a.C. La cultura chinchorro habitó el norte de Chile. A diferencia de los faraones, la momificación no estaba reservada a la élite, sino que se aplicaba a todos, incluso a los mortinatos. ¿Cómo lo hacían? Abrían el cuerpo, le extraían los órganos internos, lo lavaban y lo rellenaban con fibras y ceniza. Después lo reforzaban con palos y lo cosían como un peluche. Moldeaban el rostro con arcilla, ceniza y cola de pescado. El toque final era pintar el cuerpo. Los primeros artesanos chinchorro utilizaban pigmento de óxido de manganeso para crear las llamadas momias negras. A partir del segundo milenio antes de Cristo, el ritual cambió. El pigmento negro fue reemplazado por ocre rojo, dando origen a las momias rojas. El color reflejaba la época y el simbolismo ritual, no el estatus social del difunto. La cabeza solía adornarse con una peluca negra de cabello humano, cuyo resultado es inquietante. Pero gracias a sus prácticas de momificación, ahora tenemos una perspectiva histórica de este pueblo y sus tradiciones. El museo recibe a más de 100.000 visitantes al año. Sin embargo, si sientes curiosidad por el segundo sótano, probablemente no puedas entrar. Esa zona alberga un centro de investigación con laboratorios, almacenes y talleres de restauración. Los especialistas del museo estudian fragmentos de vasijas antiguas, restauran textiles y crean las condiciones para evitar que los artefactos expuestos se conviertan en polvo. Los turistas no pueden acceder allí, pero el simple hecho de saber que se está realizando trabajo científico bajo sus pies es emocionante. Pero aún así, la pregunta sigue siendo, ¿por qué construir todo esto bajo tierra? El museo necesitaba más espacio para nuevas exposiciones y laboratorios. Normalmente, esto implicaba añadir anexos o construir nuevas salas, pero en este caso eso era imposible. El edificio es un monumento histórico y su exterior no podía modificarse. No había suficiente terreno para ampliaciones. Entonces, ¿qué hacer? Los arquitectos tuvieron una idea. Bajaron y comenzaron a excavar. Para evitar el derrumbe del antiguo palacio, utilizaron columnas ancladas como soporte estructural. El proyecto de renovación comenzó en 2011, dirigido por Smiljan Radic, el mismo arquitecto que posteriormente diseñaría el Serpentine Pavilion de Londres. Los nuevos niveles añadieron 1.300 metros cuadrados al museo. Y aquí está el giro inesperado. Durante la excavación, descubrieron huesos, herramientas y fragmentos de cerámica de la época precolombina justo debajo del Museo de Arte Precolombino. Era como si los propios artefactos hubieran insistido en ser descubiertos. Sí, 7 metros de profundidad. Aproximadamente a la misma profundidad se encuentra un búnker oculto cerca del Palacio de la Moneda, la residencia oficial del presidente de Chile. Originalmente, aquí no había refugios antiaéreos ni sótanos profundos, pero en 1973, durante un golpe militar, la Fuerza Aérea Chilena realizó ataques aéreos contra el palacio. En ese momento, el presidente Salvador Allende se encontraba dentro. Al darse cuenta de que no podía escapar, se quitó la vida de un disparo. El edificio no se restauró por completo hasta 1981. Durante su reconstrucción, los arquitectos recibieron una nueva orden: construir un búnker. En aquel entonces, el país estaba gobernado por Augusto Pinochet.
quien temía correr la misma suerte que Allende, por lo que quería convertir la residencia presidencial en una fortaleza bien protegida. Así, bajo la plaza, se construyó un complejo de oficinas subterráneos que funcionaba como centro de mando defensivo, diseñado para emergencias como ataques, golpes de estado o levantamientos. En caso de crisis, uno podía desaparecer instantáneamente de la superficie y continuar gobernando el país desde las profundidades. Pero este no era el típico búnker de caja de hormigón donde, si la entrada se derrumba, uno queda atrapado. No, contaba con oficinas, salas de conferencias, sistemas de comunicación y pasajes subterráneos. Una de estas salas es el Salón Prieto, que ha permanecido prácticamente intacto durante más de 30 años. Conserva la misma alfombra, las mismas sillas y el mismo panel frontal. Todo está como antes. El ladrillo original, las rejillas de ventilación y las enormes puertas con restos de la capa de sellado también están intactas. Se construyó en 1982 y allí se celebraban reuniones secretas del gobierno militar donde se tomaban decisiones cruciales a puerta cerrada. Por ejemplo, cómo gestionar el conflicto con Argentina o cómo responder cuando el Papa envió propuestas de paz. Todo se discutía allí, en la clandestinidad. Incluso los resultados del plebiscito de 1988, el que condujo a la salida de Pinochet, se discutieron en esa sala. Los muros de la sala, al igual que el resto del búnker, son de hormigón armado, de entre 40 y 50 centímetros de espesor. Esta era la norma establecida en la década de 1980, con el fin de garantizar una mayor seguridad en caso de terremotos o ataques armados. El salón no solo se utilizaba para reuniones militares y políticas, también se realizaban allí presentaciones para alcaldes, gobernadores y empresarios. Además, corrían rumores de que Pinochet a veces usaba el espacio como cine privado. Un miembro del personal del palacio recuerda: sé personalmente que veía cosas allí. No era frecuente, pero ocurría. ¿Qué películas? No lo sé, nadie lo sabe, pero sin duda veía películas. Junto a la sala Prieto, había una habitación sellada con puertas de acero, una bañera y una mini cocina. En esencia, era el refugio personal de Pinochet. Sin embargo, según testigos presenciales, nunca llegó a usarse. Y todo esto se encuentra justo debajo de la plaza más concurrida del país. En la superficie hay palomas, fuentes y niños comiendo helado, pero debajo, un auténtico centro de mando subterráneo. Aún más profundo se esconde otro lugar asombroso. Allí donde los turistas se toman selfies frente a la fachada de la Moneda, a 14 metros bajo tierra se encuentra el Centro Cultural Palacio de la Moneda, una ciudad cultural de 7.200 metros cuadrados. Es casi como un centro comercial, pero en lugar de patios de comidas y tiendas de marcas, ofrece arte de todos los continentes. El complejo se construyó durante 1 año y medio, de noviembre de 2004 a enero de 2006. Su primera gran exposición se tituló México, del cuerpo al cosmos, y exhibió 200 obras de arte del México prehispánico. En tan solo un mes, la exposición recibió la visita de 81.204 personas. Desde entonces, las salas principales, denominadas Los Andes y el Pacífico, han albergado una amplia gama de exposiciones, desde guerreros de terracota y sarcófagos egipcios, hasta armaduras de samuráis e incluso obras de Warhol y Picasso. Cineastas de la Cinemateca Nacional también trabajan aquí. Almacenan y digitalizan rollos de película antiguos en bóvedas con temperatura controlada. El recinto también ofrece talleres. Solo en 2023, más de 33.000 personas participaron en estos eventos. Los temas son muy variados. Los niños aprenden a hacer cortometrajes en stop motion, mientras que los cinéfilos adultos toman cursos de restauración digital de películas. En salas cercanas, diseñadores demuestran cómo hacer aretes de colibrí de aluminio, y artesanos japoneses muestran el arte del envoltorio furoshiki. En esencia, bajo la plaza más emblemática de Chile se encuentra no solo un museo, sino una escuela creativa permanente.
donde cada día se aprende algo nuevo. 14 metros bajo tierra es algo, sin duda, impresionante. Pero bajo Santiago hay otra cosa que se extiende aún más profundo, hasta 33 metros de profundidad. No es un búnker ni un pozo de mina, es una estación de metro. La red de túneles subterráneos de Santiago es uno de los sistemas de transporte más extensos de Latinoamérica y también uno de los más tecnológicos. El metro de Santiago es como una ciudad entera que vive su propia vida bajo las bulliciosas calles de la capital. Hay tiendas, cafeterías y mucho más. Pero vayamos paso a paso. La construcción de la red comenzó en 1968 y la primera línea se inauguró en 1975. Desde entonces, no ha parado de expandirse. Hoy en día, el sistema cuenta con 7 líneas, más de 143 estaciones y más de 149 kilómetros de vías. Transporta a unos 2,5 millones de pasajeros al día y las obras continúan. Algunas estaciones se encuentran a tan solo 5 o 7 metros de profundidad, prácticamente bajo los pies de los peatones. Otras son como intercambiadores subterráneos que descienden varios niveles por debajo. Por ejemplo, Plaza Egaña y Baquedano son importantes centros de transporte subterráneo, donde se cruzan múltiples líneas y por donde transitan decenas de miles de personas a diario. Otra estación similar es Puente Cal y Canto, la cual se encuentra a 33 metros de profundidad, aproximadamente la altura de un edificio de 11 pisos enterrado. Las líneas 2 y 3 se cruzan aquí, lo que la convierte en uno de los principales nodos de transporte de Santiago. A primera vista, puede parecer un simple punto de transbordo, pero al conocerla mejor, notamos que está literalmente construida sobre la base de la historia. La construcción en esta zona fue particularmente difícil. El terreno se encuentra junto al río Mapocho, por lo que el suelo es inestable y propenso a inundaciones. Los ingenieros tuvieron que reforzar los muros e impermeabilizar cuidadosamente los túneles. Y eso no fue todo. Durante la excavación, los trabajadores se toparon con ruinas. Bajo tierra yacían los restos de un puente del siglo XVIII, el puente Cal y Canto original. Las autoridades detuvieron la construcción. Llegaron los arqueólogos y comenzaron una excavación completa. Descubrieron mampostería histórica, fragmentos de ladrillo, mampostería y estructuras de refuerzo. Y lo verdaderamente notable es que algunos de los hallazgos no fueron retirados, sino integrados en el diseño de la estación. Resultó que hace 2 siglos, este fue el primer gran puente que cruzaba el río Mapocho, construido durante la época colonial. Hoy se pueden ver fragmentos del puente en el andén de la estación, protegidos por un cristal, pero aún al alcance de la mano. Así que no es solo un centro de transporte, sino un museo subterráneo. Por cierto, su nombre, el Museo del Sitio Puente Cal y Canto, es muy acertado. Esta estación museo también ha dado lugar a leyendas inquietantes. El barrio que rodea Puente Cal y Canto fue antaño conocido como una zona notoria de la ciudad, hogar de un antiguo mercado, una prisión y un cuartel militar. Esta mezcla creaba una atmósfera tensa, sobre todo al anochecer. No es de extrañar que surgieran aquí leyendas en torno a ella. Se dice que por la noche se pueden ver sombras extrañas en los túneles y oír pasos y voces. Probablemente sean solo leyendas urbanas, pero en una ciudad donde el metro llega hasta el corazón de la tierra, ¿quién sabe qué se puede encontrar a 33 metros bajo tierra?